Hola, hola. Felipe. ¿Sí me escuchas? Te escuché. Ok, bueno. Hola a todos, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de presentar una ponencia de la doctora Aleidi Patricio Martínez. Y antes de que empiece, me gustaría dar una breve reseña de su trabajo de investigación. Bueno, la doctora Aleidi Patricio Martínez es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuvo la licenciatura en químico farmacobiólogo. Después realizó sus estudios de maestría en ciencias químicas en el área de bioquímica y biología molecular de la misma institución. Obtuvo el grado de doctor en ciencias químicas en el área de bioquímica y biología molecular también, donde estudió los mecanismos bioquímicos del aprendizaje y la memoria en un modelo de la enfermedad de Alzheimer, además de estudiar el fragmento C terminal de la toxina tetánica como una nueva alternativa farmacológica. Es miembro activa de la Society for Neuroscience desde el 2009 a la fecha y ha participado en diferentes foros a nivel nacional e internacional. Desde el 2009 ha sido profesora en diferentes instituciones a nivel licenciatura, impartiendo materias de fisiología, farmacología, toxicología y neuroquímica. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP e imparte las materias de química, fisicoquímica, bioquímica, estructura y función celular, y sus líneas de investigación son el estudio, permítame que esté aquí, el estudio de los receptores CB1, CB2 y GPR55 sobre el aprendizaje, la memoria, la neurogénesis y el proceso inflamatorio en modelos animales de la enfermedad de Alzheimer, la participación del Fornix sobre el aprendizaje, la memoria y la respuesta antioxidante en modelos de enfermedad de Alzheimer. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en revistas de alto impacto, además de capítulos de libros en diferentes áreas. Participa activamente en la formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado. Así que es para nosotros un honor contar con su participación en esta Semana Internacional del Cerebro 2021, y el título de su plática es El miedo en el cerebro. Así que adelante, doctora Aleidi. Muchas gracias. Siempre es un gusto participar en esta Semana Internacional del Cerebro, en esta ocasión en su versión 2021. Y el día de hoy voy a platicar un poquito acerca de lo que es el miedo en el cerebro. El miedo es una emoción que todos sentimos los seres humanos, pero no es exclusiva de nosotros. También otros mamíferos son capaces de poder entender y de transmitir de diferente manera esta emoción que conocemos, que es el miedo. Bueno, existen diferentes emociones. Vamos a platicar un poquito brevemente solamente qué tipo de emociones existen, aunque el tema de esta charla es específicamente acerca del miedo. Bueno, hay diferentes tipos de emociones que todos experimentamos. Se clasifican en emociones primarias, como lo vemos en esta diapositiva. Dentro de las emociones primarias tenemos al miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el disgusto y la sorpresa. Estas emociones primarias son patrones o tienen patrones de conducta que, por ejemplo, son respuestas faciales. O sea, cuando tenemos ira, rápidamente podemos ver en la expresión de un individuo cuando está alegre, cuando está triste, cuando tiene miedo. Entonces, hay una expresión o respuesta facial. Hay respuestas motoras también para poder responder a ciertos estímulos que nos provocan estas emociones. También hay patrones como respuesta vocal y también endocrinas y autonómicas. Bueno, estas son las emociones más primitivas que nosotros podemos encontrar en muchos de los organismos. Sin embargo, también existen otro tipo de emociones que se conocen como emociones secundarias. Y estas emociones secundarias tienen que ver con algunas connotaciones en donde se puedan estar mezclando algunas emociones primero primarias. Dentro de estas emociones secundarias tenemos a la envidia, a la vergüenza, la culpa, la calma y la depresión. En el caso de las emociones secundarias, estas emociones están asociadas a relaciones interpersonales. Entonces aquí hay
algo importante, que las emociones pues las tenemos todos. Bueno, la mayoría de las enfermedades psiquiátricas son sobre todo alteraciones en el modo de experimentar las emociones, es decir, que muchas de estas emociones que nosotros sentimos, pues las podemos tener, pero llega un momento en que pasamos del estado fisiológico a un estado patológico. Entonces ahí es cuando vienen algunas alteraciones que se conocen como enfermedades psiquiátricas. Nos vamos a centrar en este momento específicamente en lo que es el miedo. Bueno, el miedo todos lo hemos experimentado. Desde la infancia es algo innato, es algo con lo que nosotros nacemos y pues podemos desarrollarlo de manera diferente. Hay miedo, por ejemplo, en esta imagen, como lo vemos aquí, a la oscuridad. Inclusive a veces nosotros creamos algunos tipos de miedo que a veces no existen, pero que nosotros podemos tener. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre estos mecanismos que se desarrollan. Hay miedos, por ejemplo, normales también, como las alturas, que implica un riesgo para no solamente en el momento en el que estamos arriba de un edificio, sino que implica un riesgo para la vida. Entonces el miedo es un mecanismo más bien de defensa, es un mecanismo que nos permite sobrevivir y que nos evita en muchas ocasiones pues la muerte. Entonces el miedo es una emoción innata. Vuelvo a repetir, como hace un rato lo mencionaba, no solamente los humanos podemos experimentar este tipo de emoción, sino que muchos de los mamíferos lo pueden experimentar, como en esta imagen que tenemos aquí, que es una cebra que está escapando de un depredador. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vemos es una respuesta al miedo, y nosotros también hemos desarrollado, aunque no lo hemos visto a lo mejor nunca, en el caso de esta imagen donde tenemos aquí un león, aquí el león, pues nosotros lo vemos y de manera instintiva, pues lo asociamos con peligro. Sin embargo, si nosotros viéramos físicamente al león, empezaría una respuesta inmediata de nuestro organismo ante una amenaza, porque sabemos que el león puede ser capaz de atacarnos y nosotros tenemos que tener una respuesta. Bueno, pero si no lo veo, si yo solamente veo esta imagen y no pasa nada, o sea, sé que es un peligro, pero que en este momento no está aquí, entonces no estoy experimentando ese miedo que si tuviera león frente a mí, y entonces empieza a incrementar la frecuencia cardíaca, las manos me empezarían a sudar, a lo mejor me quedaría congelado para no moverme, o dadas las circunstancias, lo que haría es huir, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de miedo. Hay un miedo normal, un miedo natural que nosotros podemos experimentar, pero también hay un miedo patológico, ¿no? Y de ahí entonces que surgen las fobias o el pánico. Vamos a ir explicando un poquito a lo largo de esta plática en qué consiste cada uno de estos eventos. Bueno, hay otro tipo de miedos, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, del chupacabras, que seguramente todos escuchamos esa noticia del chupacabras y nos lo asociábamos con una situación de temor. Bueno, para empezar, nosotros sabemos que este individuo no existe, sin embargo, lo asociamos con mucho de lo que nosotros hemos escuchado acerca de lo que es el miedo, y lo vemos y nos da una sensación pues de alerta, ¿no? Por lo tanto, el miedo también se puede condicionar, o en el caso de los exámenes. Generalmente el miedo lo que hace es protegernos de una situación bajo la cual podemos estar en riesgo. Si yo le enseño un examen a un bebé, pues el bebé no lo asocia con ciertos comportamientos como un estudiante, por ejemplo, a nivel de la primaria, secundaria o inclusive en la universidad. Entonces hay ciertas asociaciones que nosotros creamos conforme nosotros vamos también aprendiendo ciertas cosas que nos dan miedo. Entonces, hay un miedo innato, un miedo natural, pero también puede haber un miedo de tipo adquirido. Bueno, entonces, de las emociones, la más primitiva es el miedo. Es una emoción básica, imprescindible para la supervivencia, y aunque aquí no viene, también para adaptarnos. Entonces, es una emoción importante que nosotros desarrollamos, pero que también la traemos desde los genes, ¿no? Puede llevar a degeneraciones patológicas, eso ya lo habíamos comentado, y en realidad es parte de esa teoría que Paul MacLeod propone acerca del cerebro triuno. En esa teoría
se proponen 3 cerebros en uno. Está la parte del cerebro reptiliano, que es una parte básica, la parte instintiva de supervivencia, que nos permite pues a todos los individuos poder comer, por ejemplo, tener ciertas emociones que nos permiten sobrevivir. Está el cerebro también paleomamífero, que pertenece al sistema límbico, que se centra principalmente en las emociones, en la percepción de tipo no consciente. Y al final tenemos una área cerebral muy desarrollada, evolutivamente evolucionó al final, que sería la neocorteza. Esta parte que tenemos aquí, todo esto es la corteza, todos los núcleos que se encuentran debajo de esa corteza se conocen como núcleos subcorticales. Entonces, la neocorteza es parte de lo que nosotros sentimos de reflexionar, de hacer cosas que tengan que ver con el raciocinio, con el pensamiento, con cosas más elaboradas a nivel conductual. Pero el miedo es una de las emociones más primitivas que inclusive muchos de los organismos no desarrollados lo pueden tener. Ahorita vamos a platicar un poquito también de eso. Bueno, el miedo genera cambios a 3 niveles. Es decir, nosotros cuando sentimos miedo, no es nada más sentir miedo, sino que empieza a desencadenarse una serie de eventos fisiológicos, de pensamiento y de comportamiento. Aquí lo tenemos. Fisiológicos, como por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, si nosotros vemos algún tipo de objeto o estamos bajo alguna situación que nos haga sentir miedo, una respuesta fisiológica importante va a ser la sudoración. Empezamos a sudar, ¿no? Entonces, empezamos a sudar, empezamos a tener una hiperventilación, empezamos a hiperventilar, la frecuencia cardíaca incrementa, empezamos a sentir cierto tipo de malestar porque estamos atentos. Entonces, toda esa respuesta fisiológica es porque existe un estresor. Hay algo que me está provocando cambios a nivel fisiológico para que yo me prepare para huir, para quedarme quieto, sea la situación que sea, o bien que me prepare para poder responder a esa situación de miedo. Ahora, también los pensamientos, el hecho de estarnos en una situación que nos esté confiriendo ese tipo de miedo, nos hace pensar, bueno, por ejemplo, si me van a asaltar, lo primero que yo hago, pues es que la frecuencia incrementa, empiezo a tener todos mis sentidos alerta para empezar a saber qué voy a hacer, ¿no? Entonces empiezo a ver al individuo y digo, bueno, si está más chiquito que yo, pues a lo mejor puedo combatir y pelear con él, puedo luchar. Pero si es más grande, entonces empiezo a pensar, no voy a poder vencerlo y por lo tanto mis pensamientos, parte de la corteza frontal, empieza a relacionar todo lo que está sucediendo a mi alrededor para poder responder a esa situación de miedo. Y por lo tanto, al final tendré un comportamiento que puede ser el huir, el luchar o el quedarme pues prácticamente estático dependiendo de la situación. No siempre huimos, no siempre luchamos y no siempre nos quedamos ahí todos friseados, sino que muchas veces todos esos comportamientos en respuesta al miedo tienen que ver con la situación a la que nosotros nos estamos enfrentando. Bueno, esto es parte del sistema autónomo. Recuerden que el sistema autónomo se clasifica en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático tiene que ver con toda esa respuesta de alerta, es decir, que todo nuestro sistema responde hacia algo que nos amenaza y principalmente el miedo es una respuesta que tiene que ver con preservar la vida y eso es muy importante. El hecho de preservar nuestra vida hace que pues nosotros seamos conscientes de muchas de las cosas que vamos a hacer y es innato. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, al atravesar una carretera, entonces yo me pasaría y si veo venir un carro, un autobús o un tráiler y no me da miedo esa situación, entonces seguramente voy a morir atropellado. Entonces esta respuesta del sistema simpático es fundamental para que nosotros respondamos a ciertas situaciones que nos provocan miedo. Es un sistema de alerta. Por el contrario, el parasimpático más bien se activa cuando nosotros tenemos procesos de relajación. En cuanto al sistema simpático, que es el sistema de alerta, hay eventos como la dilatación de la pupila. Este se conoce como midriasis, la pupila se hace más grande. Entonces, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, si vamos en la noche por un callejón oscuro,
nuestro sistema de alerta empieza la pupila a dilatarse precisamente para que entre más luz y nosotros estemos alerta, bueno, ¿quién viene atrás? ¿Quién está junto? La calle está muy oscura, no puedo ver si alguien va a salir de repente. Entonces todo nuestro sistema empieza a responder. Se inhibe la salivación. Muchas veces cuando sentimos miedo sentimos que ya no hay salivación. Un ejemplo, cuando pasamos a exponer, a todos nos ha pasado, yo creo, que pasamos las primeras veces a exponer y empieza la frecuencia cardíaca a incrementarse, la boca se nos seca, sentimos sudoración o nos ponemos fríos. Esta es una respuesta de todo lo que es el sistema simpático. Se acelera el impulso cardíaco, se inhibe la actividad digestiva y esto es muy, muy importante porque, por ejemplo, cuando una presa es perseguida, pues toda esa irrigación sanguínea principalmente se va a las extremidades, que serían los brazos, las piernas, para que se dé el efecto de huida. Entonces, todo lo que se está llevando a cabo a nivel de la digestión, pues ya no es prioridad, lo importante es huir y por lo tanto oxigenar todas esas áreas. Entonces se inhibe parte de la actividad digestiva, se estimula la liberación de glucosa y todo esto que viene aquí, yo no lo voy a mencionar para que no nos extendamos tanto, tiene que ver con ese estado de alerta. Ahora, por el contrario, cuando el estresor pasa, cuando ya no tenemos miedo, entonces todo eso que sentíamos empieza a disminuir. Y es porque el sistema parasimpático se está activando. Entonces ahora se contrae la pupila, se estimula la salivación, se contraen los bronquios, se reduce el latido cardíaco, se estimula la actividad digestiva y entonces pasa todo de ser ahora muy activo a menos activo. Entonces, parte de esto que se conoce como sistema autónomo está siendo regulado pues en una situación de miedo. Bueno, no voy a adentrar mucho en esto, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, el sistema simpático y el parasimpático, toda la ruta parasimpática está comandada por el neurotransmisor acetilcolina, mientras que en el caso del sistema simpático, la neurona preganglionar es de naturaleza colinérgica y la postganglionar de naturaleza noradrenérgica. Entonces aquí la liberación de los neurotransmisores es fundamental para que se lleve a cabo una respuesta importante ante un efecto que es el miedo. Bueno, existen diferentes núcleos involucrados en esta respuesta del miedo. Dentro de las más importantes, las más estudiadas, está la amígdala, que se consideró durante mucho tiempo el centro del miedo. Y esta estructura se encuentra desde mamíferos superiores, como el caso del humano o los chimpancés, hasta organismos muy simples, como es el caso de los reptiles. Entonces, los reptiles tienen amígdala. De hecho, aquí vemos las diferencias visibles entre los cerebros de diferentes organismos. Pero hay algo importante y es que los reptiles, los ratones, las ratas, gatos, algunos monos, los humanos, tienen en su estructura cerebral un complejo que se conoce como complejo amigdalino, que se consideró por mucho tiempo el centro regulador del miedo. Ahora se sabe que no es el único núcleo cerebral en donde se desencadena este evento, pero sí es uno de los más importantes porque prácticamente es quien sensa y nos dice esta situación es de peligro y desencadena esta sensación que nosotros conocemos como miedo. Bueno, existen diferentes tipos de núcleos en el complejo que se conoce como complejo amigdalino, que sería esto que vemos aquí. Está la amígdala basolateral, la parte central, la parte medial, en realidad es un complejo muy, muy grande de diferentes núcleos, pero si se dan cuenta, se encuentra en prácticamente todos los mamíferos y en algunos reptiles que se consideran pues organismos a lo mejor inferiores, pero que también desarrollan esta emoción que es el miedo. Bueno, ante una situación de estrés, mencionaba hace un momento un asalto, nosotros empezamos a desencadenar ciertos mecanismos a nivel cerebral en respuesta a esa situación que nosotros estamos viviendo. Bueno, si yo veo a lo mejor a una persona con gorro, lentes y no me va a hacer absolutamente nada, nosotros nos ponemos alerta y eso por muchas de las situaciones que ahora vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no me va a hacer nada, pero el hecho de ver a alguien encapuchado con lentes y acercándose a mí, empezamos como esa respuesta de que algo puede pasar. Bueno, en alguna situación donde llega a haber un asalto, que es un tipo de agresión, se empieza a activar la amígdala. Entonces nos dice, esta es una situación de riesgo y por lo tanto la amígdala se comunica
con otras áreas a nivel del cerebro. En realidad el circuito es bastante complejo, yo me voy a centrar solamente en algunas áreas importantes, pero este estímulo o esa amenaza sensorial activa la amígdala, y una vez que la amígdala es activada, envía información al hipotálamo, y el hipotálamo a su vez a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, aquí las vemos, se encuentran por encima del riñón, pueden estar liberando hormonas del estrés, como son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, la liberación de esas sustancias a nivel del torrente sanguíneo hace que lleguen a ciertas regiones que tienen que ver, como ya lo comentamos hace un momento, el sistema autónomo, con el efecto de la midriasis, se dilata la pupila, ¿no? La sangre se favorece hacia las extremidades y nosotros empezamos a meditar. Eso es muy rápido. Este evento es rapidísimo, porque imagínense la situación, nos están asaltando, la amígdala responde y nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿lucho? ¿Me quedo quieto o huyo? Entonces, dependiendo de la situación, si el tipo es más grande que nosotros, pues obviamente vamos a decir, no, no voy a poder. Si está armado, pues no le voy a poder quitar la pistola. Entonces, parte de nuestra corteza, que sería la corteza frontal, empieza también a reaccionar. Eso es muy importante para que nosotros al final hagamos una conducta de huida, de lucha o bien de frisearnos, ¿no? Nos quedamos prácticamente inmóviles. Entonces el miedo, a pesar de que se genera en ese núcleo que es la amígdala, de hecho la amígdala se mantiene activa en el sueño profundo, y eso es algo muy interesante porque está atento nuestro sistema a algún tipo de ruido o algún tipo de situación que ponga en riesgo nuestra vida. Esa es la principal característica del miedo, que está en riesgo nuestra vida. No es una situación en donde no va a pasar nada, sino que la amígdala es un núcleo importante que va a regular este proceso que es el miedo. Es una situación real. Bueno, la amígdala no es el único núcleo que participa en esta serie de eventos. Recuerden que el miedo es un proceso biológico en el que intervienen diferentes partes del cerebro, y otra parte o área cerebral importante es el hipocampo. El hipocampo se ubica en el lóbulo temporal. En esta imagen, este es un cerebro humano, lo podemos ver aquí, el hipocampo que se encuentra en color rosa. Se ubica en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral y cumple funciones importantes como es el estado de ánimo, la temperatura del cuerpo, el sueño, y yo creo que lo que más conocemos es su participación sobre procesos de aprendizaje y de memoria. Pero eso no quiere decir que el hipocampo únicamente cumpla esa función, sino que, como lo vemos en esta diapositiva, el hipocampo es una región que participa en otro tipo de eventos importantes. En este esquema podemos ver el cerebro de una rata, que en realidad es diferente al cerebro de un humano, pero tiene ciertos rasgos similares. Y en esta otra animación podemos ver el hipocampo del cerebro de una rata. Bueno, el hipocampo es fundamental porque muchos de los hechos y de los miedos que nosotros desarrollamos durante el transcurso de nuestra vida nos ponen en situaciones que debemos aprender y debemos recordar. Entonces, por ejemplo, si ya me asaltaron en una calle, yo empiezo a veces a asociar la calle, la oscuridad o ciertas situaciones con esa sensación y emoción que sentí, que fue el miedo, ¿no? Entonces ahí se conocen otros eventos como por ejemplo el estrés postraumático, en donde a lo mejor ya no está el estresor, el importante, donde está el asaltante, pero yo traigo a mi memoria esa situación y empiezo a sudar, me empiezan a palpitar el corazón muchísimo más rápido, pero ya no está el estresor. Entonces esa es una situación más bien ya un tanto patológica, porque el miedo, vuelvo a repetir, es una emoción importante para la supervivencia o sobrevivencia. Pero si el estresor ya no está, entonces yo empiezo a recordar esa situación y eso ya no es tan normal como el hecho de tener enfrente a esa situación que me está provocando el miedo. Entonces el hipocampo es una área importante que también está participando junto con la amígdala para poder asociar ciertos contextos en donde se llevó a cabo la situación de miedo, para que yo lo almacene esa información y también pues tenga ciertas precauciones en el futuro. Bueno, otra área importante, además de la amígdala, del hipocampo, es la corteza
corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal se encuentra en la región frontal de la corteza cerebral, está en la parte anterior, aquí lo vemos en esta imagen. La corteza prefrontal puede ser dorsal, medial o ventral, y está involucrada en la expresión de comportamientos cognitivamente complejos como son la personalidad. Mucho de nuestra personalidad radica en esta estructura cerebral. La toma de decisiones, como lo comentaba hace un momento, aunque si el estresor que nos está induciendo el miedo es muy, muy grande, puede ser que a veces la toma de decisiones sea demasiado lenta. Eso depende mucho de las situaciones. Y también participa la corteza prefrontal en la coordinación de los pensamientos. En esta zona pueden generarse los miedos dirigidos a situaciones que no existen. Y cuando eso sucede, entonces tenemos otro tipo de situaciones más complejas en donde les comentaba hace un momento, ya no está eso que nos induce el miedo y aún así nosotros empezamos a desencadenar todos esos mecanismos fisiológicos y neuronales que implican el hecho de sentir miedo, pero sin que esté presente la amenaza real como tal. Bueno, en realidad, mucho de lo que desencadena el miedo es prevención y el hecho de preservar la vida. Es decir, lo que no quiero es llegar a la muerte. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida diaria podrían inducirnos la muerte, pero gracias a este sistema de alerta, pues nosotros prevenimos muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos provocan cierto temor y por lo tanto nosotros los asociamos muchas veces a la muerte? Puede ser el dolor, dependiendo de la intensidad del dolor. En algunas ocasiones pensamos que el dolor nos puede inducir la muerte. Las enfermedades, ¿no? Por ahí ahorita la enfermedad del COVID-19 es uno de los factores que nos da mucho miedo. Por ahí va a haber una plática también que se va a centrar en esto. Los movimientos repentinos, algo que no está bajo nuestro control, o de repente vemos que algo se mueve, eso es algo no natural y nos provoca miedo. Las alturas es un miedo innato. La mayoría de la gente le teme a las alturas y caer provocaría la muerte. La asfixia, esto es muy importante. El aislamiento. Le tenemos miedo a lo desconocido, también a lo anormal. Eso nos provoca estrés y todos estos factores al final desencadenan esa emoción importante que es el miedo para evitar lo que sería la muerte para las personas. Vuelvo a repetir, el miedo, hay diferentes tipos de miedo. El miedo instintivo es el innato, pero también puede haber un miedo adquirido, un miedo aprendido, y eso se da en diferentes situaciones. Bueno, se puede evaluar el miedo tanto en humanos como en modelos animales. Hay diferentes estrategias experimentales para poder hacerlo. En este caso les muestro una que voy a explicar, en donde se da un estímulo neutro que se conoce como condicionado. Este estímulo neutral o condicionado en realidad va a desencadenar una respuesta neutral, es decir, no dañina. No es una situación en donde se amenace la vida del individuo y por lo tanto pues no hay una sensación o el despertar de esa emoción que se conoce como miedo. Bueno, pero si yo a este estímulo neutral condicionado agrego un estímulo aversivo incondicionado, es decir, este estímulo aversivo sí que produce y desarrolla lo que conocemos como miedo, entonces hay una respuesta de miedo y ese miedo va a ser incondicionado. Una vez que yo combino estos dos factores, es decir, el estímulo neutral con el estímulo aversivo, entonces voy a provocar esta respuesta de miedo incondicionada, pero... Doctor, tiene 5 minutos más. Sí, muchas gracias. Entre más lo vaya repitiendo, nosotros hacemos esa asociación. Y hay un experimento, les invito a que lo busquen en el internet, que es el caso del pequeño Albert, un niño al que le indujeron un miedo a las ratas blancas. Entonces la respuesta neutral condicionada era mostrarle al niño una rata. Entonces el niño las veía, le daba curiosidad, le mostraban otros animales, pero no relacionaba la rata con el miedo. Para él era algo novedoso. Sin embargo, después lo que hicieron fue dar un estímulo aversivo, como lo vemos aquí, incondicionado, que era golpear un fierro en la parte anterior a él, atrás de él, y el ruido era tan grande que el niño se espantaba y empezaba a llorar. Pero después lo que hicieron fue combinar estos dos estímulos, la rata con el golpe que
ocasionaba un ruido extremoso y que al niño lo asustaba, ¿no? Entonces el niño asociaba el ruido con la rata blanca y eso le produjo una respuesta de miedo. Después de mucho repetir esto, el niño desarrolló una respuesta de miedo condicionado, porque ahora lo que le mostraban era únicamente la rata, pero ya no estaba el estímulo del ruido. Y con el simple hecho de ver a la rata, el niño desarrolló miedo. Asociaba que la rata estaba ocasionándole miedo, ¿no? Entonces, esto ya no se hace, por supuesto, en humanos. Esto se hizo en los años 20 y ahora lo que utilizamos principalmente son modelos animales y es la misma situación. Tenemos una rata ahí, la habituamos en un espacio, hay un estímulo aquí, pero en realidad la rata sabe que está a salvo en ese espacio. Sin embargo, si nosotros damos un estímulo condicionado, como puede ser un sonido, entonces la rata empieza a escuchar ese sonido, pero después se le da el estímulo no condicionado, que es un choque eléctrico. Esas dos situaciones, cuando se juntan, el choque eléctrico con el sonido, llega un momento en que la rata empieza a asociar, bueno, escucho el sonido y entonces después me van a dar un choque eléctrico, que no produce dolor, lo que produce es una sensación de malestar. Y posteriormente se hacen tantas repeticiones, de 1 a 5 repeticiones, a veces más. Lo que se hace es dar el estímulo del sonido al animal y el animal se frisea, es decir, se queda inmóvil porque siente que después del sonido va a venir el choque eléctrico. Entonces ahí se está creando una situación de miedo adquirido a los animales. Se puede cuantificar el tiempo de congelamiento o de freezing para saber si la rata sigue teniendo una respuesta a ese estímulo. Así como se puede aprender, se puede extinguir el estímulo. Entonces ahora lo que se hace es dar ese sonido ya sin el choque eléctrico y conforme pasa el tiempo y la rata empieza ahora a asociar que está el sonido pero que ya no le dan el choque eléctrico, lo asocia como una respuesta de no miedo y por lo tanto se extingue ese miedo. Entonces, esto es muy importante. Para finalizar, sí quisiera compartir con ustedes 3 cosas diferentes. Una cosa es el miedo innato, propio, que nosotros sentimos para la sobrevivencia, para preservar la vida ante un estresor real. Por ejemplo, si yo veo al león y lo tengo aquí frente a mí, entonces seguramente mi cuerpo va a responder a ese estresor sintiendo miedo porque lo que necesito es preservar mi vida. Pero hay otra cosa que nosotros conocemos como pánico. El pánico es diferente al miedo. En el pánico hay una sensación de miedo, pero a su vez metemos otro factor importante que es la ansiedad. Entonces, no solamente es el hecho de tenerle miedo a algo, sino que en muchas ocasiones ese objeto estresor no está presente y aún así yo empiezo a sentir miedo porque a lo mejor empiezo a sentir que algo va a pasar, necesito salir de esta habitación, pero no hay ningún estresor, entonces eso ya es patológico. No está el estresor, sin embargo yo empiezo a sentir que mi vida está en peligro, empiezo a desarrollar un tipo de ansiedad y a eso se le conoce como un ataque de pánico. Y otra cosa es la fobia, porque todos pensamos a veces, bueno, es que yo tengo fobia a ciertos objetos. Bueno, ¿qué cosa es una fobia? La fobia es diferente al miedo y al pánico. La fobia es un miedo a algo específico y tan específico que hay diferentes tipos de fobia. Fobia a las arañas, fobia a las situaciones sociales, al volar, a los espacios abiertos. Generalmente hay fobias hacia cosas que no nos van a hacer absolutamente nada. Hay fobias a las mujeres, fobias a los hombres, fobias a los patos. Entonces, esto es un miedo muy, muy específico y sin necesidad también de que esté el estresor, podemos empezar a desarrollar toda esa secuencia de eventos que venimos hablando desde lo que comentamos al inicio de la práctica, ¿no? Entonces, el miedo existe, el miedo es innato, puede ser adquirido también, pero debemos diferenciar de una fobia y de eventos de pánico. Bueno, pues esto sería lo que les traigo para compartir en esta semana importante que es la Semana Internacional del Cerebro. Este es mi correo electrónico por si gustan contactarme y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Lady, por tan interesante plática. Tenemos un par de preguntas que me gustaría dar lectura. Entonces, y creo que voy a dar lectura 2 porque también ya estamos cortos de tiempo. Y bueno, vamos a dar lectura, como le decía, o algunas ya las contestó en el transcurso de su plática porque le preguntaban cuál era la diferencia entre el miedo y la fobia y creo que la acaba de esclarecer muy claramente.
También la otra pregunta que tenemos aquí es de ¿a qué se debe la diferencia entre emociones primarias y secundarias? Ok, lo comentaba al inicio, las emociones primarias son parte de nuestro cerebro primitivo, son situaciones importantes en donde nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida, y más bien las emociones secundarias son mezcla de las emociones primarias, y una diferencia muy importante es que las secundarias, tienen que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, la envidia, la vergüenza, la culpa, la calma, son emociones que nosotros sentimos como mezcla de muchas de las primarias que nosotros también podemos sentir. Ok, y una pregunta sobre cómo en este tiempo de COVID, que se me parece muy, muy importante esta pregunta, dice, ¿cómo se modula el miedo o el estrés en el trabajo no presencial durante esta época de COVID? Si se han hecho o se ha visto algunas evaluaciones sobre los niveles de los neurotransmisores, y bueno, si tiene alguna opinión sobre eso o si hay algunos estudios que se estén hechos acerca de este evento. Ok, esa pregunta es muy interesante porque si nos damos cuenta, la situación que vivimos de por sí es estresante, nos induce cierto tipo de miedo, y prácticamente todo lo que vemos en los noticieros, en las redes sociales, hace que nuestro miedo crezca más, ¿no? Pocas veces vemos, por ejemplo, propaganda o noticieros en donde nos digan cómo podemos modular este miedo, comiendo sanamente, tomando precauciones. O sea, lo que más se genera en las redes sociales, inclusive en los noticieros, desafortunadamente, es ese miedo. Miedo porque vemos que los casos se incrementan, miedo porque vemos que cada vez la enfermedad está más cerca de nuestros familiares. Entonces, el miedo es normal, es parte de nuestra sobrevivencia. Ese miedo que nosotros sentimos es normal, pero el hecho de estar pensando día y noche en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y que a lo mejor el COVID ya está en mi casa y mi papá se está enfermando, tenemos una gripa normal y ya nos estamos estresando, eso ya puede llegar a ser patológico. Entonces, hay una charla precisamente sobre COVID y emociones en la tardecita. No quiero entrar mucho en este tema porque en realidad nos lo van a explicar el día de hoy en la tarde. Perfecto, muchas gracias, doctora Aleidi. Como le decía, tenemos un par de preguntas más, pero se las haremos llegar a su correo. Y muchísimas gracias por la plática. Es todo por ahora. Vamos a dar pie a un tiempo para empezar con lo que sigue. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Que tengan linda tarde.